Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. El nuevo día que el Señor nos regala es una oportunidad para caminar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, y para cumplir con su voluntad hay que escuchar su palabra y dejarnos transformar por ella. Precisamente el Evangelio de hoy domingo, que nos habla y nos recuerda la transfiguración de Jesús, es ese donde el Señor se manifiesta y donde el Señor se muestra en su gloria y en su poder. La transfiguración de Jesús es el mostrarse como Dios verdadero. Los discípulos lo habían visto como aquel hombre que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y ahora lo están viendo como el Dios del amor y de la misericordia, que se muestra tal y como es, en todo su esplendor, en toda su gloria, en todo su poder. Por eso Pedro, lleno de asombro y lleno también de miedo y asustado, dice: Señor, qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar en este lugar. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y se olvidó de ellos mismos, precisamente porque entró en éxtasis, y en ese momento pues Pedro no sabía lo que decía. Dice el pasaje bíblico de Marcos en el día de hoy: no sabía lo que decía porque estaba asustado. Pues, mis hermanos, hoy el Evangelio nos invita a reconocer al Señor como verdadero Dios y como verdadero hombre, que bajó y estableció su morada en medio de nosotros, y ahora nos invita a que también nosotros lleguemos a Dios, transformando, transfigurando nuestra vida, cambiando todo aquello que sabemos que nuestra vida necesita cambiar para entrar en gracia y en presencia de Dios, para poder escuchar la voz que escucharon los discípulos: Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Los discípulos escucharon esta voz y por eso ellos quedan también prendados del amor de Dios en su corazón. Y también la transfiguración es el poder nosotros asumir esa condición de hijos de Dios, pudiéramos decir, asumir esa condición divina que Dios nos regaló en el sacramento del bautismo, y que todos estamos llamados a buscar y alcanzar la santidad. Precisamente así nos dice Jesús: sean santos como su Padre del cielo es santo. Buscar la santidad es transfigurar toda aquella tiniebla, oscuridad y pecado que no nos deja mostrar el rostro misericordioso de Dios, que no nos deja a nosotros anunciar con alegría la palabra de Dios. Y anunciarla con alegría es a través de nuestras palabras y de nuestras obras, de nuestras acciones. Ahí es cuando mostramos al Señor que está en medio de nosotros y que está transformando nuestra vida cuando tenemos ese encuentro personal con Él. También dice el texto bíblico el día de hoy que Pedro y los demás discípulos vieron también a Moisés y a Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Es decir, que la historia de salvación no tiene ruptura. Está Moisés, está Elías y está Jesús. Es la continuidad de la acción salvadora y liberadora de Dios nuestro Padre en la historia de la humanidad.
Es el Señor que cumple sus promesas, y por eso hoy el autor sagrado, Marcos, nos cuenta a nosotros que los discípulos vieron a Moisés, a Elías y a Jesús, y pudiéramos decir, si me atrevo a agregarle esta partecita, también están los discípulos, que es la humanidad que va a ser redimida por la sangre derramada en la cruz, así como lo anunciaron en antiguo, tanto la ley y los profetas. Ahora esa promesa se ha hecho realidad y los seres humanos representados en los discípulos son testigos del amor de Dios y son testigos de esa promesa que se hace realidad y está en medio de nosotros. Ahora hay que escucharla, ahora hay que aceptarla, esa palabra que es vida y que es salvación, y está presente nada más y nada menos que en Jesucristo el Señor. También dice la palabra de Dios que cuando ya volvieron nuevamente en sí y regresaron nuevamente a la casa, regresaron nuevamente al pueblo, pues los discípulos se quedaron pensando qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Y luego, después de la resurrección del Señor, nos explican los discípulos y nos explica la misma palabra de Dios que ellos cuando entendieron, entonces ahora sí dijeron, ya sabemos de qué nos hablaba de resucitar de entre los muertos. De todo ese anuncio que hace el Señor en la vida del discípulo, lo va entendiendo en su tiempo, lo va entendiendo en su momento y así lo van anunciando con alegría, porque es el Señor el que cambia y el que transforma la vida de aquel que de verdad lo acepta con amor, de aquel que lo acepta con alegría en su corazón y se deja transformar por el Señor. Pidámosle pues a nuestro Padre Dios para que este día de fiesta, día de la transfiguración del Señor, Él nos ayude a transfigurar nuestra vida, a transformar todo aquello que sabemos que necesitamos cambiar para que Él siga haciendo su obra en medio de nosotros y podamos decir, este es el Hijo de Dios y con alegría lo escuchamos porque está cambiando nuestra vida y nos está transformando. Que este domingo sea para nosotros también domingo de la presencia de Dios, donde en familia participamos de la Eucaristía y alimentamos nuestra vida de fe. Que el Señor nos bendiga. Bendiga a nuestros hermanos que se encomiendan a las humildes oraciones, aquellos por los que nos comprometimos a orar por ellos, a los que no conocemos pero reciben el Evangelio y sabemos que hay necesidad tanto de vida y de salud, de sentido de la vida, momentos de dificultad en la familia, en el trabajo, momentos de dificultad económica, oramos por ustedes. Es nuestro compromiso, rogar al Señor por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles y por los que están alegres también, que esa misma alegría los lleve cada vez a confiar más y a ir más de la mano de Dios, siempre, siempre aferrados a nuestro Padre Dios, que Él nos regala tantas bendiciones. Oramos también por nuestros hermanos que hoy cumplen un añito más de vida. Hoy 6 de agosto, el Padre del Cielo sea quien bendiga, colme de gracia y de bendición a nuestros hermanos que cumplen añitos hoy, que cumplen un añito más de vida. Dios les colme de alegría y de bendición su proyecto de vida. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo, que el Señor los reciba y los admita en la asamblea de los santos y elegidos. Y por quienes han dejado sus comentarios y sus oraciones, Dios les bendiga. Gracias por seguir el Evangelio. Acuérdense, suscribirse, también tocar la campanita para las notificaciones y así de esta manera podamos hacer que este Evangelio se extienda y llegue a muchas familias y estas humildes reflexiones ayuden y motiven a las familias para tener un encuentro con Cristo, nos ayuden y nos motiven para estar cada día más de la mano de Dios, cumpliendo con su santísima voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos. Dios y la Virgencita María les bendiga.